Antes de iniciar el estudio, vamos a orar, a dar gracias a Dios por esta oportunidad. Muchas gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de escuchar esta noche tu palabra. Te pido sea un estudio de mucha edificación para todos nosotros, que podamos quedarnos con algo y aplicarlo a nuestra vida. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. Te pido me guíes con tu espíritu y que pueda decir palabras que te agraden y que sean de verdad, Dios mío. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces este estudio se llama La Red. Y ahora me toca leer un poquito más el estudio. Dice, las últimas dos parábolas de las que hablamos en los estudios pasados ilustran la separación y juicio de los incrédulos. Las últimas dos parábolas de las que hablamos en el estudio pasado, la de la perla y el gran tesoro, hablan sobre el reino de los cielos, y estas ya hablan sobre la separación y juicio de los incrédulos con los creyentes. La parábola de la red es una advertencia fuerte, es una advertencia de que da hasta escalofríos o miedo de lo que les pasará a las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón o que no aceptaron a Cristo en su corazón. Todo esto pasará en los últimos días. Vamos a leer antes que nada Mateo 13, 47 al 51. Y dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Entonces esta es una parábola fuerte, esta es la parábola de la red, que nos habla más que nada del juicio futuro que vendrá, el juicio futuro que vendrá para las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón. Y podemos pensar en la palabra aquí que dice: apartarán a los malos de entre los justos. Nosotros, los cristianos, si es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos cristianos, podemos saber que somos justos. Y esa justicia no es algo que hayamos ganado de nuestras fuerzas o por nuestras acciones. Es una justicia que Dios nos da, una justificación que Dios nos da. Y esa justificación lo que hace es que nos hace ver como hijos obedientes a Dios cuando realmente no lo somos. Lo habíamos visto hace unos estudios acerca del versículo de Malaquías, que dice que Dios nos trata como hijos obedientes cuando realmente no lo somos. Entonces ese es un versículo increíble porque tenemos justificación ante Dios. El versículo 47 y 48 de Mateo 13, que es el que acabamos de leer, que nos dice que la red es echada en el mar y que una vez que llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera, es una ilustración. Como las parábolas lo son, esta también es una ilustración de cómo a los pescadores, que en Galilea, en los tiempos de Jesús, había muchos pescadores, más en esa región, que era una región también de pesca, como Pedro, que estaba pescando con su familia y dejó la pesca, dejó la red para seguir a Jesús. Específicamente para la mayoría de sus discípulos, la pesca es algo importantísimo, o era algo importantísimo. Y compara en esta ocasión la pesca al reino de los cielos. Al reino de los cielos los compara con una red. Esta red, que en griego quiere decir, se llama sagene, es una red grande que requería todo un equipo de pescadores para usarla. Entonces, esta red ilustra la salvación que nosotros podemos tener cuando nos acercamos a Jesús. Ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que en sí es la red,
que es el Evangelio. Pero en general la ilustración de esta parábola es para saber y para asegurarnos nosotros de que si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón podremos ir al cielo. Y también para mover nuestro corazón por esas personas que no conocen a Cristo. Al ver la descripción del infierno que vivimos ahorita y que leeremos un poquito más adelante, veremos que no le deseamos el infierno a nadie. El infierno es un lugar terrible, con características muy específicas, y así como el cielo sí existe, el infierno sí existe. Es lo que dice la Biblia y por fe lo podemos creer. Dice, esta red, que era muy grande, requería de todo un equipo de pescadores para usarla, cubriendo con frecuencia a veces hasta media milla. O sea, era larga, muy larga. ¿Y cómo se usaba? Eran 2 barcas y en una barca ponían una orilla y en la otra barca ponían otra orilla de la red. Entonces se alejaba la red. Se alejaban porque las barcas... Exacto. Se alejaban y se hacía larga la red y podían abarcar más terreno ahora sí que de pesca. Usando 2 barcas, nada escapaba a la red, dice aquí. O sea, si eran enormes, usando 2 barcas nada escapaba a la red. Porque media milla es como... Media milla. Como 800 metros. Exacto. O sea, era algo largo. Hasta media milla, ¿no? O sea, yo creo que la más larga medía hasta media milla. Obviamente sí había más chiquitas también. Dice, no solo atrapaban ahí peces. Sabemos que dentro del mar hay de todo tipo de objetos. En ese entonces no creo que estuviera tan contaminado como está ahora, pero sin duda alguna había algas, hierba y también basura de algún tipo. No tanto como ahora, pero de algún tipo de basura habría. Piedras tal vez, no lo sé. Varias horas tomaba sacar la red a tierra, donde los pescadores separaban lo bueno de lo malo. Después de haber atrapado todas las cosas en la red, se dirigían a la orilla del mar. Y en la orilla del mar se hacían la separación. ¿Por qué? Porque era más fácil también, me imagino yo por lógica, que si ya estás en la orilla puedes aventar fácilmente lo que está basura otra vez al mar, ¿no? Y lo que es bueno, los peces, pues ya los recolectas. Entonces separaban los pescadores lo bueno de lo malo, tirando al mar lo malo, como desperdicio. No sé si se acuerdan de la parábola de la cizaña. ¿Sí se acuerdan de la parábola de la cizaña? En esa parábola lo que pasa es que separan al trigo de la cizaña, y es algo muy parecido a lo que está pasando aquí. El trigo es separado de la cizaña y aquí la basura es separada de los peces. ¿Sí? Separan lo bueno de lo malo. Y aquí claramente dice lo justo de lo injusto, o sea, o lo justo de lo malo. En ambas parábolas Jesús nos enseña que habrá mezcla de bueno y malo. Y ahorita vamos a hacer un punto muy interesante aquí. Porque estaba hablando hace rato con Carlos y me estaba diciendo que esta parábola lo podríamos ver de 2 formas. La podríamos ver que todo lo que atrapa la red, en general es al mundo entero, lo que comprende el mundo entero, tanto personas cristianas como personas que no son creyentes. O también podemos ver la perspectiva de la red que incluye a la gente que está involucrada en la iglesia. Y es real y es lamentable también, pero también muy real, que hay gente dentro de la iglesia que realmente no se ha arrepentido de todo su corazón, o que simplemente no ha aceptado a Cristo en su vida. Eso puede parecer extraño, pero es verdad. Yo siempre me acuerdo, y no sé si esta sea una cosa exagerada, pero hemos visto algunos la película de Dejados Atrás, Left Behind, cuando el pastor de la iglesia se queda después del rapto. Este para mí es un claro ejemplo de esa segunda perspectiva, que hay gente que en apariencia podría ser cristiana,
pero por dentro no. ¿Cuál es la diferencia para saber si la persona o no es cristiana? Pues simplemente la humildad de arrepentirse de los pecados y el amor a Dios y el amor a los demás. Dice, solo al fin del siglo, es importante también hablar de esto porque puede ser confuso que al fin del siglo, esto se escribió hace mucho tiempo y ya han pasado varios siglos. No se refiere al fin del siglo a un número de 1900, 2000, 1800, 1700, no, sino es una símbolo, o más bien una forma de decir los últimos tiempos. El fin del siglo es los últimos tiempos de la historia de la tierra como la conocemos. Cambios drásticos, no cambios fuertes, pero no, cambios drásticos, o sea, los últimos tiempos de Dios. Los ángeles harán la separación. Ahora, si vemos la perspectiva, la segunda perspectiva donde la red involucra a la gente de la iglesia, la red puede representar la proclamación del Evangelio. Es interesante pensar que cuando avientan la red y cachan a los peces y a todo lo que conlleva también en la red, no solo peces, la basura, pues también puede ser la proclamación del Evangelio, donde los hombres cristianos y cristianas son pescadores de hombres y de mujeres. Entonces avientan la red y esa es la proclamación del Evangelio en este tiempo de gracia. Ahora estamos hablando de el Pentecostés, que es cuando viene el Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces a eso se le conoce como el tiempo de gracia, que desde que cae el Espíritu Santo sobre los discípulos hasta la segunda venida de Cristo, que todavía está por venir. Este Evangelio, esta proclamación del Evangelio llega a todo hombre, a toda mujer, en todos los lugares más remotos de la tierra. Podemos leer Eclesiastés 9:12, por favor. Eclesiastés 9:12 dice así: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando de repente cae sobre ellos. Aquí estamos viendo una connotación negativa de la red, bueno, de la red que cae para personas que no se han arrepentido. Va a venir de repente, va a venir esta pesca o esta recolección va a venir de forma repentina, como dice aquí, cae de repente sobre ellos. Y va a venir de manera repentina para todos, si eres cristiano o si no eres cristiano, si tienes a Cristo en tu corazón o si no tienes a Cristo en tu corazón. De todas formas va a venir de manera repentina. ¿Qué mejor que encontrarnos sabiendo que Cristo está en nuestro corazón? Porque cuando venga esa red, podremos saber que estaremos con Dios en el cielo. El Evangelio está llegando a todo hombre, a toda mujer, sin discriminación de posición, sexo o raza. Vamos a leer Hechos 10, 34 y 35. Por favor, Hechos 10, 34 y 35. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es increíble cómo vemos que Dios nos abre las puertas a los gentiles, a los que no son judíos de nacimiento, a los que creemos de todo nuestro corazón en Él. No hay acepción de personas, no hay el alto, el bajo, el rico, el pobre, el popular, el que nadie pela.
no hay excepción de personas. Y es ahí cuando la red, cuando se lanza al mar, la red no tiene un diferenciador. La red atrapa lo que venga. Entonces es por eso que podemos ver que para Dios no hay excepción de personas. Vemos también que el mar representa la masa total de la humanidad. En ese mar infinito hay de todo tipo de cosas. Peces, basura, piedras, hierbas, todo, hay de todo tipo de cosas. Y vamos a ver en Isaías, en el capítulo de Isaías, capítulo 57, versículos 20 y 21. Isaías 57, 20 y 21, por favor. Vamos a ver. Isaías 57, 20 y 21 dice lo siguiente. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Bueno, este versículo ahora sí que tiene otro significado de lo que estamos hablando, pero también nos da una referencia de que en el mar, que los impíos son como el mar en tempestad y que no hay paz para los impíos. Entonces después de esa recolección tampoco va a haber paz para los impíos. Y los impíos son la gente que no se ha querido acercar por alguna u otra razón a Jesucristo, acercarse de todo su corazón a Él. Este es un estudio un poco de juicio, es un poco fuerte este estudio porque estamos hablando del infierno, estamos hablando de cosas fuertes. Pero Jesús mismo fue el que más habló del infierno. Habló con muchas parábolas, habló con muchos ejemplos, habló con muchas advertencias de lo que realmente es el infierno y que lo que realmente es el cielo. Buenas noches. Dice, la red atrapa una cantidad de peces, pero ciertamente no a todos, solo atrapa una cierta cantidad de peces. Porque no todos serán atraídos a la red. Y ahora es algo muy importante recordar que los hombres y las mujeres que están en Cristo son pescadores y pescadoras de hombres y de mujeres. Es decir, estamos en la búsqueda y en el negocio de ganar las almas para Cristo. Tenemos tantas oportunidades en nuestro trabajo, en nuestra escuela, inclusive en nuestra familia, donde podemos compartir. Escuché el otro día en Instagram una frase que se me hizo muy peculiar y dice, predica a tiempo y a destiempo, porque el testimonio más importante es tu actitud, tu forma de vivir, y si es necesario, usa palabras. Es decir, es muy importante que no vivamos solamente tratando de hablar y hablar de Cristo sin mostrar a Cristo. Lo más importante de todo es nuestra actitud, nuestro testimonio y no nuestra habladuría. Como lo ha dicho Carlos en algunas otras ocasiones, el testimonio es tu predicación más fuerte, más impactante. Por ejemplo, Jesús, tú lo que hiciste con Él, le mostraste humildad con Él, le mostraste sencillez, le mostraste amor a esta persona que conociste ayer. Ese es un buen testimonio. Obviamente hay que compartirles de todo el Evangelio, de Génesis, Apocalipsis, cuál es el plan de Dios para la salvación del hombre. Pero también la gente ve incongruencias si tú le compartes muy fuertemente, pero tu vida demuestra otra cosa. Por eso es tan importante que nuestro testimonio sea nuestra forma más eficaz de compartir. Y si las personas saben que eres cristiano, Jesús, si las personas saben que
que tú uses a Cristo y te comportas de una manera diferente, una manera que sirve a Dios, una manera que respeta a los demás, que no se burla de los demás, que es amable, eso es algo bueno. Vamos a leer Lucas 5:10, por favor. Lucas 5:10 dice así: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora tu trabajo será pescar las almas de los hombres, será ganar las almas de los hombres. Y siempre hago el énfasis de hombres y mujeres porque a veces en la Biblia, bueno, siempre dice hombres en la Biblia, pero también para los que nos están escuchando, sí, habla de hombres y mujeres también. Somos pescadores de las personas, de las almas. Y no con un fin de hacernos a nosotros como ganadores, sino darle la gloria a Dios. No con un fin de sumar más y más números, sino de que en el cielo hay más gozo cuando se arrepiente un pecador que cuando 99 que no se arrepienten. Entonces tal vez no se trata tanto de números, sino se trata de nuestras intenciones y de nuestro amor a Dios y de nuestro amor a los demás. Por eso somos pescadores de hombres. Esta es la primera parábola, donde después de las que dijimos la semana pasada Jesús, donde el trabajador no es Dios, sino el hombre. En este caso somos los pescadores de hombres. Pero luego hay otra parte que leímos, la separación. La separación no les toca a los hombres. En este caso Dios les encomienda a los ángeles que hagan una separación entre la gente justa y una separación entre la gente injusta, que realmente todos hemos caído cortos de la gracia, que quedamos cortos de la gracia, del estándar de Dios, pero por la gracia de Dios podemos estar en su familia. Aquí no se habla de que los ángeles juzgan o que nosotros juzguemos. Nosotros que tratamos de compartir, tratamos de que la gente se acerque a Dios, de ganar las almas para Dios, pescadores de hombres. Los ángeles en esta parábola son los que separan, ellos no juzgan, ellos solo separan, y el justo juicio es de Dios. Los peces representan a aquellos hombres que son atraídos al Evangelio. Y entre ellos habrá buenos, malos, creyentes y religiosos. Esto con la perspectiva segunda que hablamos de que la red solo se refiere a que atrapa a la gente de la iglesia. Y que dentro de la iglesia hay gente que realmente no se ha arrepentido y hay gente que sí se ha arrepentido. Pero si tomamos la primera perspectiva, la primera forma de ver las cosas, donde la red abarca no solo a la iglesia, sino a todo el mundo, pues hay de todo, hay de todo. Hay creyentes y no creyentes. Voy a leer Mateo 13, 49 y 50, que es el que leí al principio, solamente para ilustrar lo que vamos a explicar de ahora en adelante. Mateo 13, del 49 al 50, dice así: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto del lloro, esto del crujir de dientes es algo que nos puede dar hasta escalofríos, nos puede hacer pensar en lo feo que va a ser el infierno. No va a ser un lugar agradable, no va a ser un lugar como lo conocemos ahorita la tierra, no va a ser mucho peor, porque ahorita vamos a ver
5 características del infierno. Como les vuelvo a repetir, este estudio no es tanto de aliento, o sí puede ser de mucho aliento, para estar gozosos de que vamos a ir al cielo, y también un aliento para nosotros de compartirle a nuestra gente que tenemos a nuestro alrededor, para que ellos no vayan al infierno y para que vayan al cielo. Pero tenemos que recordar que nosotros hacemos una parte del trabajo, nosotros ponemos la semilla, pero el que hace el trabajo duro, el trabajo imposible para los hombres es Dios. Nosotros no podemos convertir a las personas. Las personas se convierten por el llamado y el poder de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte. Entonces, si nos desanimamos porque la gente a la que le hemos compartido no viene a Cristo, nos podemos desanimar. Ya le compartió a tal, no viene nadie. Pues nosotros estamos haciendo nuestra parte, y nuestra parte hay que hacerla bien, a la excelencia, compartiendo el Evangelio como es. Pero la parte de transformar los corazones, la parte de la conversión, solamente le corresponde a Dios. Los ángeles tendrán la terrible tarea al final del siglo de ejecutar el juicio de Dios, o sea, de ejecutar la separación. Apocalipsis 14, 19. Vamos a leer, por favor. Vamos a leer Apocalipsis 14, 19 y 16, 1. Esos ambos versículos. Apocalipsis. 14, 19. Y también el 16, 1. Esos dos. Empezamos con el 14, 19, que dice así: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí vemos varios términos que tal vez a los que viven en la Ciudad de México no se les hacen tan comunes, como la hoz, el lagar y vendimió. Todo esto tiene que ver con ahora sí que la producción del vino. La hoz es un artículo de agricultura, el lagar es donde se aplastan las uvas, pero bueno, podemos ver que los ángeles tienen un papel en específico cuando es el juicio de Dios. Y podemos ver algo de esto en el libro de Apocalipsis. Y la ira de Dios es algo fuerte, es algo que, gracias a Dios por su gracia, porque, como dice el versículo, miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Si no fuera por Cristo, no sabemos dónde estaríamos. Ahora, vamos a leer igual en Apocalipsis 16, 1. Capítulo 16, versículo 1. Se los voy a leer. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estos dos versículos que acabamos de leer solamente son ejemplos ahora sí que para mostrar lo que acabamos de decir. Que los ángeles son parte del juicio de Dios y obran para servir a Dios. También para el juicio, pero también para cuidarnos. Hay ángeles que nos cuidan. Dios manda ángeles que nos cuidan. A los cristianos, a los que son hijos de Dios por gracia, pero también hay ángeles que llevan a la gente al juicio. Dice, cuando Dios repite algo, usualmente es porque es importante. Y vamos a ver dónde repite esto. Lo repite en Mateo 13, 41 y 42, unos versículos antes de lo que acabamos de leer, del pasaje de la red. Se los voy a leer, Mateo 13. Ahora es el versículo 41 y 42. Dice así. Habla de la parábola de la cizaña. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Ese es el 41 y el 42. Es decir, unos versículos antes, Dios nos habla en su palabra y nos dice la explicación de la parábola de cizaña, del trigo y la cizaña, y después vuelve a repetir lo mismo que quiere mostrarnos ahora con la red. En el análisis final, será Dios quien será el juez justo en aquel juicio del gran trono blanco. Podemos ver más de eso en Apocalipsis. Pero también es importante recordar que Dios no quiere que la gente se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que la gente lo venga a conocer. Y para eso vamos a leer el versículo 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es amor. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos lo conozcamos. Y realmente todos tenemos nuestra historia antes de Cristo. Inclusive si nacimos en una familia cristiana, no significa que, bueno, yo no nací en una familia cristiana, pero eso no significa que ya eres cristiano por herencia, sino más que nada todos tenemos nuestra historia antes de Cristo y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Ahora vamos a hablar un poco más sobre características del infierno. El infierno no es un tema popular, es un tema a veces de burla, es un tema que en las series, en las películas, en la cultura general no se le da la importancia que se le debe dar, o más bien está muy pervertido de lo que debería, de lo que realmente está, pervierte en la definición de lo que es el infierno. La mayoría de la gente no acepta el infierno, no cree en el infierno, pero sí quiere creer en el cielo. Pero la Biblia, la palabra de Dios está llena de citas y de ejemplos acerca del infierno, y Jesús habla mucho del infierno. Podemos ver en Mateo 10:28, vamos de una vez en Mateo, por favor. Mateo 10:28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está hablando Jesús sobre el infierno, que sí existe. Y de una vez en Mateo 23:33, vamos a también a ver cómo Jesús habla del infierno. Y es un versículo fuerte, también dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Está hablando Jesús. Jesús sabe la respuesta. Jesús sabe que solamente por Él, que es el camino, la verdad y la vida, podremos entrar al cielo. Jesús sabe que lo que estaba a punto de hacer, que es el sacrificio y ser crucificado y luego resucitar al tercer día, significaba vencer a Satanás y a la muerte y por consiguiente al infierno. Pero también si no quieren aceptar ese regalo, pues tampoco hay forma, porque es un regalo gratuito para que nosotros podamos aceptarlo, apropiárnoslo y recibirlo. Es un regalo y Dios hizo todo el trabajo. Solo a nosotros nos toca aceptarlo y también compartir de ese regalo que es el Evangelio. Ahora vamos a leer 5 características del infierno. Si quieren las puedo enumerar, si es que lo están anotando. Vamos a hablar de la primera, características del infierno. Dice así: el infierno es un lugar real y lleno de llamas que no se extinguen. Lo primero que hace aquí en la característica es que es un lugar real.
No es un lugar ficticio, no es un lugar de la cultura popular, no, es un lugar real, que sí existe. ¿Cómo sé yo, si no me he muerto, que el infierno sí existe? Por fe, porque creo en lo que dice la Biblia. Y es un lugar donde las llamas, donde el sufrimiento no se apaga, no se extingue. Para esto vamos a leer en este punto 1, Marcos 9:44. Y es un versículo fuerte también. Muchas gracias. Dice Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sí? Entonces, eso de que el fuego nunca se apaga y lo del gusano, no sé, yo creo que el gusano tiene una connotación negativa aquí, yo creo que es el sufrimiento. Pero el fuego nunca se apaga, es decir, es un tormento eterno. Y sí, hay distintos niveles en el infierno, pero de todas maneras el infierno sí existe y es un sufrimiento eterno para todos. Ahora vamos por el punto 2. El punto 2 dice que el infierno es un lugar de constante tormento, miseria y dolor. El punto 2 dice que el infierno es un lugar de constante tormento, miseria y dolor. Esas tres palabras son espantosas: tormento, miseria y dolor. ¿Puedes recordar alguna ocasión en donde hayas sentido en tu vida tormento, miseria y dolor? Y en el infierno va a ser algo peor y eterno. El infierno es el lugar donde se produce el lloro y el crujir de dientes. Ahora vamos con el, parece no hay versículo, ahora vamos por el punto 3, por favor. Dice aquí que el punto 3 es: el infierno es un lugar de completa obscuridad. Y parece si hay un versículo, y es Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está hablando del lloro y el crujir de dientes y de las tinieblas de afuera. Dice tinieblas porque es un lugar de completa oscuridad. Es un lugar fuerte. Es un lugar... Híjoles, estábamos hablando hace 1 o 2 domingos del estudio del infierno, ¿verdad, Jesús? En el discipulado de jóvenes. Y un chico hizo un comentario que se me hizo muy fuerte y que no lo había visto de esa forma antes. Dijo que en el infierno una de las cosas más difíciles es que no va a haber esperanza, no va a haber presencia de Dios. Y normalmente, aunque la gente aquí no sea cristiana y no crea nada en Cristo, aún así viven con esperanza de que algo bueno pueda suceder. Pero en el infierno literalmente ya no hay esperanza, ya no hay ni siquiera la bondad de Dios de que algo bueno pueda suceder. Dice la Biblia que Él hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Él es bueno con la gente, sea creyente o no sea creyente. Pero en el infierno, esa pequeña esperanza o esa pequeña bondad que podría existir aquí en la tierra ya no va a existir, y eso sí sería espantosísimo. Eso sí da miedo. Yo creo que no solamente que lo está oscuro, no solamente que son llamas que no se extinguen, no solamente que hay tormento, miseria y dolor. Y este chico dice, la cosa más fuerte
es que Jesús y Dios no va a estar ahí. Y eso sí está muy fuerte. Porque te haces pensar que no va a haber ni una migaja de esperanza. Y eso sí está fuerte. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Punto 4. El infierno será eterno y no habrá salida para los que ahí estén. Mateo 25, 46. Mateo 25, 46 dice así. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Utiliza 2 veces la palabra eterno. Uno para el castigo y otro para la vida. Si estamos con Cristo, estamos en el camino de la vida eterna. Y si no estamos con Cristo, pues estaríamos directos al camino del castigo eterno. Dicen, hay 2 canciones populares muy famosas, Highway to Hell y Stairway to Heaven. Una, Highway to Hell, ¿de quién es? Highway to Hell. Ajá. AC/DC. Y Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Entonces, dicen unos que yo prefiero mucho más Stairway to Heaven que Highway to Hell. Entonces, yo también estoy de acuerdo con eso. Es mucho mejor una escalera al cielo que una carretera al infierno. Y número 5. El infierno tendrá diferentes grados de intensidad, pero todos ahí sufrirán intensamente. Para eso vamos a leer Hebreos 10, 28 y 29. Hebreos 10, 28 y 29 dice así. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Es justamente eso lo que diferencia a los que van a ir al cielo y a los que van a ir al infierno. Los que van a ir al cielo tienen como preciosa, preciosísima y muy valiosa la sangre de Cristo. Los que se van a ir al infierno la ignoran y la desechan y la menosprecian. Es algo fuerte, pero es lo que vemos diario en nuestra vida. Ese fue el punto 5. Y también podemos ver Mateo 11, 22 al 23. Por favor. Se los voy a leer. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aquí lo que nos quedamos, lo que podemos ver en específico en este versículo es que dice que hasta el Hades serás abatida. Y el Hades significa nombre griego del lugar de los muertos. Es decir, es algo fuerte, es el lugar del infierno. Al final del siglo, en los últimos tiempos, serán echados aquellos y aquellas que no aceptaron la sangre de Jesús por sus pecados. Podemos leer Apocalipsis 20:15. Por favor.
Ok. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, dice algo también muy importante e increíble. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, al infierno. El libro de la vida es el libro donde están escritos los nombres de las personas que tienen el derecho, más bien la gracia de entrar al cielo. En ese libro de la vida, si tú eres cristiano, cristiana, está escrito tu nombre. Si no estuvieras en ese libro, serías lanzado al infierno. Pero por la gracia de Dios y bendito sea Dios que podemos estar escritos en ese libro, si es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Terrible será el destino de los impíos. A pesar de que el infierno fue diseñado para el diablo y sus ángeles, es decir, los demonios, ahí también irán todos los hombres que siguen el camino de Satanás. Es decir, el infierno fue diseñado para Satanás y para los demonios, pero los hombres, mujeres, que siguen el camino de Satanás, es decir, el camino que va en contra de Dios, esa carretera hacia el infierno, van a acabar ahí. Mateo 25, 41 nos habla más de esto. Dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí podemos ver que el fuego eterno, que el infierno está preparado para Satanás y los demonios, y bueno, y también para la gente que sigue el camino del enemigo, de Satanás. Por último, Mateo 13:51, que no es necesario que lo leamos otra vez, les dice a los discípulos Jesús, después de haberle dicho la parábola de la red, le dice, ¿entendieron esto? Y ellos dicen, sí, Señor. Para acabar este estudio, el estudio de esta noche, podemos hacernos la pregunta a todos nosotros, ¿hemos entendido estas cosas? ¿Hemos entendido la magnitud? Y tal vez nunca entendamos en esta vida la magnitud, tal vez nunca entendamos cómo lo fuerte que va a ser el infierno o lo increíble que va a ser el cielo. Pero sí podemos tener confianza en Dios, en que nos los dice, y no solo nos los dice una vez, sino varias veces a lo largo de la palabra, que Él nos quiere librar de ese lugar. La realidad del pecado, de tu pecado, de mi pecado, de nuestro pecado, y la necesidad de correr a un Salvador para evitar el terrible y eterno castigo que espera al impío. Los discípulos dijeron, sí, Señor, sí entendimos. Dijeron haber entendido, y su respuesta fue genuina, aunque no habían comprendido toda la intensidad, como tú y yo seguramente no comprendemos toda la intensidad ni del cielo ni del infierno. Jesús quiere un corazón genuino y sincero, donde Él puede empezar a trabajar. ¿Le entregarás tu corazón a Jesús hoy? Si ya lo has hecho, qué bendición, y si no, lo puedes hacer. Y la conclusión de este estudio se podría resumir en, vimos un estudio fuerte, vimos un estudio de juicio, vimos un estudio que tal vez no vamos a salir de aquí saltando felices, pero sí sabemos que podemos estar muy felices de que vamos a ir al cielo, y una seguridad increíble y un gozo increíble. Eso sí nos puede dar mucha seguridad, pero a su vez un amor que Dios nos da para la gente, y un amor hacia Dios para compartirle a la gente que va por la carretera al infierno. Entonces yo creo que
No todo es malo, no todo lo que escuchamos hoy es algo triste ni nada. Yo creo que puede ser muy feliz y estamos agradecidos y tenemos nuestra esperanza, pero también es una convicción fuerte de que podemos hacer algo y que Dios hace lo imposible, porque nuestras fuerzas no podemos, pero Dios sí puede. Nosotros hacemos nuestra parte, tiramos las semillas y que Dios haga que crezca, porque solo Él puede. Y por último, si tú que nos estás viendo en la computadora, en la televisión, todavía no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, no te has arrepentido de tus pecados, porque todos hemos pecado de alguna u otra manera, pensando mal, viendo mal a la gente, con una ira, con mentiras, con envidias, con muchas cosas. Si tú aceptas que lo has hecho y que con eso estás separado de Dios, y que Jesucristo y lo que hizo en la cruz por ti, por mí, por todos, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees que Jesús vivió una vida perfecta, increíble, santa, sin mancha, lo crucificaron y cargó en Él la ira de Dios sobre el pecado, y además de eso no solo murió, sino resucitó al tercer día. Si tú crees eso y te arrepientes de tus pecados, Dios puede ser el Señor y Salvador de tu vida. Jesús puede ser el Señor y Salvador de tu vida y comenzar una nueva vida como una nueva criatura en la familia de Dios. Si por alguna razón no lo has hecho, esta noche se te presenta la oportunidad, te pido por favor que me acompañes en una oración donde podamos aceptar que nos hemos equivocado y aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a orar y les pido que me acompañen. Señor, muchas gracias por mostrarnos que tanto el cielo como el infierno existen, sabiendo que la cosa es pesada, la cosa es horrible, pero nos los merecemos por nuestro pecado. En tu gracia, en tu perdón, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que Él cargara todo ese peso, toda esa carga de nuestro pecado. Toda la ira tuya, Dios mío, fue sobre tu Hijo Jesucristo. Pero tú, Dios mío, lo levantaste de los muertos después de 3 días. Creo en eso y creo que está vivo y que Dios no está muerto, que Jesús está contigo, Dios mío, vivo y reina. Te pido, Dios mío, que entres a mi corazón, que perdones mis pecados, que quiero cambiar mi forma y mi estilo de vida a una nueva forma de vida como una nueva criatura. Te doy gracias por las buenas nuevas, por el Evangelio, por todo lo que puedes hacer para que nosotros escuchemos tu palabra. Y te pido, Dios mío, que entres a mi vida y que empieces a cambiarla de adentro hacia afuera, poderosamente. Me arrepiento de mis pecados y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.